estudiante se conecte después y así tiene el registro de la sesión de hoy, ¿ya? Entonces, muy buenas tardes, espero que estén muy bien, ¿ya? Como les dije anteriormente, sin grabar todavía, ¿ya? Como les dije anteriormente, la presentación o sea, la reunión del comité de titulación, donde revisamos los formularios de inscripción de proyecto de título fue hoy día, fue a las 4 de la tarde, terminamos hace 10 minutos, ¿ya? Por eso me demoré un poquito en conectarme. Y claro, en obras civiles, o sea, perdón, en ingeniería en construcción son 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 6 proyectos de título, ¿ya? 6 formularios. El formulario de Felipe González no lo pude abrir nunca. Y lamentablemente le mandé un correo a Felipe González y no me respondió, ¿ya? Así que no se pudo revisar el formulario de Felipe González. Le mandé un correo hace tiempo. Y en el caso de obras civiles, eran hartos proyectos de título, 11 proyectos de título, así que la reunión fue bastante larga, por eso estoy con la voz un poco cansada, ¿ya? Vamos a partir por el caso de Felipe Santis, ya que fue el primero que se conectó. Déjeme ver lo que me acuerdo. Ya, entonces Felipe... necesariamente prefabricar mi bono, aplicar una vivienda social de medida alternativa respecto a la variable de costo de posibilidad, definir los procesos de fabricación. Okay. Entonces, Felipe, definir los procesos de fabricación en base al elemento de hormigón, determinar un caso de conjunto habitacional de mediana altura, elaborar una metodología logística, transporte, ensamble, grúas, comparar costo y plazo entre sistemas de construcción tradicional y prefabricada. En el caso de... Entiendo, ¿no? Que no, ¿Cómo? ¿No? ¿Está compartiendo el PDF o no? ¿Sí lo ven? No lo veo, profe. O sea, lo vi al principio, pero no lo vi mal. Voy a compartir nuevamente. Compartir pantalla y ahí está el documento. Gracias. Perfecto. Felipe Santis, su proyecto de título fue aprobado, ¿ya? Fue aceptado sin observaciones, ¿ya? Es decir, fue aceptado por completo, ¿ya? No son tantos en general los proyectos de título que fueron aprobados por defecto. De hecho, la mayoría de los proyectos de título de ingeniería en construcción se requieren reformular, ¿ya? Y es algo que yo también detecté la sesión pasada porque tuvimos una conversación seria la sesión pasada con todos los estudiantes del curso porque en general los trabajos que todos presentaron no estaban en un buen nivel, ¿ya? Y es por eso que este trabajo se tomó la decisión de colocarle nota, ¿ya? Así que yo ya les había manifestado mi preocupación del avance de los trabajos, pero Felipe fue aceptado por completo, no hay ningún... O sea, hay un par de temas que tiene que resolver, pero son temas, digámoslo así, menores, ¿ya? Uno de los temas que tiene que resolver Felipe Santis tiene relación con su compromiso definitivo con Baumans, ¿ya? Yo creo que en algún momento lo conversamos, ¿ya? Pero el proyecto de título pareciera que está muy concentrado en los prefabricados que genera Baumans, pero no se aprecia, según la comisión, yo aquí estoy transmitiéndole la posición de la comisión, no se aprecia un plan B, digámoslo así, o qué es lo que va a hacer si es que Baumans no le comparte información, ¿ya? Es decir, usted debería tener claro cómo usted va a trabajar esto de los elementos prefabricados de hormigón, si es que Baumans no lo considera, ¿ya? Ese es un tema importante, ¿ya? ¿Qué hace usted en el caso en que Baumans no le entrega información, ¿ya? Y lo otro, conseguirse los antecedentes del proyecto lo antes posible, ¿ya? Es decir, este objetivo específico que está aquí, que se llama determinar un caso de un conjunto habitacional de mediana altura existente en Chile y aplicarle dichos elementos prefabricados de hormigón, esto que usted tiene aquí, sin el I, ya es un objetivo específico, ¿ya? Y tiene que enfrentarse a ese objetivo específico lo antes posible, ¿ya? Esta semana creo que ya me voy a empezar a... Ok. Y el problema que también conversamos en la comisión es que, claro, yo lo que me acordaba que habíamos conversado era que este proyecto de mediana altura iba a ser algo así como un proyecto disponible en mercado público, pero lo que conversó la comisión, y que es verdad, es que a veces en mercado público no se encuentra toda la información disponible de las licitaciones adjudicadas, ¿ya? Porque en el fondo hay un tema importante en la carta Gantt, hay un tema importante en el tema de plazos, hay un tema importante en el tema de los costos, y si bien en las licitaciones de Chile Compra, nosotros en general tenemos acceso a, por lo menos, los valores finales que las empresas están adjudicándose a esa licitación. En general no hay un presupuesto detallado de esos proyectos, ¿ya? Y lo mismo pasa con el tema de plazo. Cuando una empresa se adjudica una licitación, en general el plazo que tiene la empresa es un plazo en términos de días corridos o días hábiles, pero no tiene el detalle de la programación, ¿ya? Así que ahí hay dos aspectos
están, o sea, es básicamente uno que está amarrado, ¿no es cierto?, en torno a que desde ya, y de hecho me dijeron debería haberlo presentado ahora, ¿ya?, desde ya decir en qué proyecto se va a concentrar, ¿ya?, y que usted tenga los antecedentes de ese proyecto, y si ese proyecto se lo entrega a un tercero, que este tercero le entregue una carta de ¿cómo se llama?, de que está facilitándole la información. Autorización. De autorización, muchas gracias, ¿ya? Una carta de autorización en donde efectivamente se demuestre que esta empresa le está facilitando la información, ¿ya? Otro tema es que también surgió en la reunión, era el tema estructural, ¿ya? Era el tema estructural. Entonces, yo transmití el hecho, ¿no es cierto?, de que nosotros habíamos conversado sobre cómo abordar la parte estructural del proyecto, ¿ya? Entonces, la comisión lo que planteó es que en cuanto al tema estructural, usted lo aborde, pero a modo de simplificación, ¿ya? Es decir, que no haga un análisis estructural detallado de este edificio, o del edificio que considere Felipe, sino que la parte estructural se remita a una simplificación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si el caso original tiene muros de 15 centímetros de espesor, usted va a tomar como elementos prefabricados muros de 15 centímetros de espesor como base, pero usted debería tener las competencias, por ejemplo, para definir la armadura que va por dentro, ¿ya? Porque todo lo que tiene que ver con cuantías lo ven en el curso de tecnología de hormigón, y todo lo que tiene que ver con dosificaciones lo ven en el curso de tecnología de hormigón, ¿ya? No va a meter el edificio completo en SAP o en ETAP, o en cualquier otro programa de cálculo, pero sí tiene que demostrar las competencias como ingeniero constructor asociadas a las condiciones estructurales de los elementos, ¿ya? Sin tener un modelo 3D, estático, dinámico, donde vamos a evaluar ¿cómo se llama?, el periodo fundamental de la estructura, ni nada de ese nivel, ¿ya? Sí, en términos estructurales y o constructivos, se tiene que concentrar fuertemente en los sistemas de unión, ¿ya? Eso sí, no lo puede olvidar, ¿ya? Entonces, si bien la parte estructural va a ser esta simplificación que yo le acabo de comentar, la parte de o cómo se hacen las uniones de estos distintos elementos, cómo se hace el montaje de estos distintos elementos, cuál va a ser la programación que va a cumplir, cuál va a ser el estándar de calidad que va a cumplir, las piezas que va a crear, eso tiene que estar tremendamente bien claro, ¿ya? Y el profesor informante que se le asignó para este proyecto de título es Pablo Alcaíno, ¿ya? No sé si has tenido clases con Pablo Alcaíno. Pablo Alcaíno es ingeniero civil en obras civiles. Ya, aquí lo veo. O sea, no, pero la clase con el doctor Navarrete. Ya. Se fue y ahora está pasando muy bien. Exacto, ¿ya? Y como Felipe tiene que pasar por esta etapa, como por esta estructura simplificada, como Felipe tiene que calcular bien las cuantías, como va a tener que calcular bien el peso de cada elemento para que la grúa lo soporte, como va a tener que calcular bien los sistemas de anclaje, las orejas que va a tener, los cáncamos, visajes, etcétera, etcétera. En ese sentido, Pablo Alcaíno va a colaborar como profesor informante, ¿ya? Pero este caso de Felipe está aprobado, y lo que le acabo de mencionar son los aspectos a mejorar que tiene que tener, ¿ya? Uno, conseguirse el proyecto urgente con todo lo que tiene que tener el proyecto, ¿ya? Carta GAN, presupuesto detallado, planimetrías, ¿ya? Deberían estar las planimetrías de cálculo y de arquitectura. Segundo, hay un aspecto de análisis estructural como edificio, pero sí va a tener que considerar los aspectos estructurales en los elementos de visaje, en los elementos de anclaje, la dosificación, obviamente que sí, la cuantía de acero, obviamente que sí, ¿ya? Y otros aspectos de montaje, programación, conexiones de los elementos, etc., ¿ya? Pero en el fondo, Felipe ya, en lo referente a formulación de lo por cerrado, y tiene que empezar a avanzar ya en el marco teórico, ya en la selección del caso, y ya ver el levantamiento a Baumax, ¿ya? O sea, si Baumax no lo toma en cuenta, ¿qué es lo que va a hacer en caso de que Baumax no lo tome en cuenta? ¿Ya? O no le responda la duda que usted tenga. Pucha, invitado, todavía no sé quién es, porque invitado se conectó. Sí, profesor, yo, Martín Madrid. Ah, ok, está duplicado. Estaba en un PC. Sí, estaba en un PC sin micrófono, entonces me tuve que conectar con el celu. Ok, Martín. Déjeme ver el. Madrid. Que yo lo tengo ahí como. Martín Madrid Farfán. Sí. Pero Madrid Álvaro también, el niño. Álvaro, sí. ya. Álvaro Martín. Sí. Ya, perfecto. Veamos el caso de Álvaro. Ya. No hice las correcciones que me dejó en la última clase. Hice unas pocas ahora y el resto en verdad no pude trabajar. Sí, y eso le pasó la cuenta, ¿ya? Sí, me imagino. Porque el trabajo que usted tiene necesita ser reformulado, ¿ya? Esa es la observación principal que tiene Álvaro Martín Madrid con respecto a lo que quiere hacer, ¿ya?
¿cuáles, ¿cuáles son los comentarios generales con respecto a la propuesta? Es que eh, es muy genérico, es muy amplio, ¿ya? No se sabe, cuando usted habla de tecnologías limpias, ¿ya? A la comisión no le queda claro a qué tecnologías limpias se refiere, ¿ya? Y lo segundo, cuando habla de una vivienda chilena, tampoco sabemos a lo que se refiere, y cuando usted se refiere a una vivienda tradicional, tampoco sabemos a qué se refiere, ¿ya? Entonces, en general, el documento es muy amplio, ¿ya? Es muy genérico, no nos queda claro qué es lo que quiere hacer en términos prácticos, ¿ya? Entonces, o sea, sabemos como la filosofía de lo que quiere hacer, ¿ya? Quiere trabajar con sustentabilidad, con eficiencia energética, con consumo energético, comparativo de una vivienda con respecto a otra, ¿ya? Pero tiene que ponerle más apellidos a lo que quiere hacer, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dentro de lo que apareció en la conversación, dice definir qué tecnologías, ¿ya? Es decir, cuáles son las tecnologías que tenía más arriba, que no están aquí en el objetivo general, ¿ya? Pero parece en el título sí estaban. En el resumen. Ok, aquí está, de integración de tecnologías limpias, ¿se fija? Entonces, ¿cuál o cuáles? ¿Ya? Pero máximo dos, ¿ya? Eso es lo primero, Martín. ¿Ya? Concentrarse en una o dos tecnologías limpias que a usted le permitan, después de terminar el proyecto de título, ser experto en esas tecnologías limpias, ¿ya? Por ejemplo, si usted se asocia a si usted se asocia a paneles fotovoltaicos, que es un elemento fácil de encontrar, si usted se asocia a paneles fotovoltaicos, que usted aprenda cómo se define un panel fotovoltaico desde el punto de vista técnico, ¿ya? De cálculo. Los paneles fotovoltaicos hay de varios tipos, hay monocristalinos, policristalinos, hay de telurio de cadmio, tienen distintos niveles de rendimiento, distintos costos. El de telurio de cadmio viene en rollo, tienen distintos niveles de eficiencia, el monocristalino y el policristalino trabajan con energía solar directa, el de teluro de cadmio trabaja con energía solar difusa, si yo quiero vender energía al sistema interconectado central, con uno de estos tipos yo puedo vender de manera directa. Si yo quiero alimentar a mi casa, tengo que calcular las baterías, tengo que calcular el inversor, tengo que considerar la instalación eléctrica para todo esto, tengo que dejar un espacio en la vivienda para albergar la maquinaria asociada al sistema fotovoltaico. Puedo calcular los metros cuadrados de superficie, puedo calcular los metros cuadrados de inclinación de los paneles. Entonces, el inversor se calcula, la batería se calcula. Entonces, yo hablo del panel fotovoltaico porque yo sé de paneles fotovoltaicos. Entonces, la idea es que si usted se compromete, por ejemplo, con los paneles fotovoltaicos, se haga experto en esos paneles fotovoltaicos, ¿ya? En el segundo caso, si usted, por ejemplo, voy a hablar de otro sistema que yo conozco, ¿ya? Si hablamos de geotermia, por ejemplo, la geotermia nosotros la podemos manejar de dos formas. Lo primero es distribuir las mangas geotérmicas en sentido horizontal, y voy a hacer como un tejido de mangas horizontales que van a capturar el calor de la Tierra a baja profundidad, como a 1 metro de profundidad. Esas mangas tienen un espesor que se calcula, tienen una extensión que se calcula, tienen un ángulo de doblado que se calcula. Si yo utilizo sistemas de perforado para extraer calor de la Tierra, que son perforaciones más profundas, a 20 metros, también se calcula esa profundidad, y yo tendré que tomar la decisión técnica entre colocar las mangas en sentido horizontal o colocar las mangas en sentido vertical. Después de esas mangas yo tengo que tener una... no es un inversor, una cámara, no me acuerdo cómo se llama, ¿ya? Pero necesito un aparato, un intercambiador de calor, ¿ya? Necesito un intercambiador de calor que va a tomar esa temperatura que las mangas absorben a través del fluido que viene entre las mangas, que viene con un caudal. El intercambiador de calor va a tomar ese delta de energía y lo va a transformar en frío o lo va a transformar en calor dependiendo de los requerimientos que yo tengo. Ese intercambiador de calor necesita estar conectado a la electricidad. Hacia adentro de mi casa yo tendré que distribuir este flujo energético a través de distintas vías. Por ejemplo, lo que más se utiliza en Chile son losas colaborantes, no, losas, ¿cómo se llama? No son las losas colaborantes, pero cañerías dentro de las losas, losa radiante, ¿ya? Y estas losas radiantes también se calculan, tienen tienen un montón de sistemas de presión, etcétera, etcétera. Pero de nuevo, ya yo hablo de sistema geotérmico porque lo manejo, lo conozco, sé calcular sistema geotérmico. Si usted se quiere concentrar en agua caliente sanitaria, lo mismo, ya el volumen del estanque, el ángulo de inclinación del panel de agua caliente sanitaria, el nivel de presión, el calefón que va a tener que utilizar que es especial, etcétera, etcétera, ¿ya? Es decir, comprométase con una o dos tecnologías que le permitan hacerse experto, ¿ya? En esas una o dos tecnologías. Segundo, la vivienda, ¿ya? La vivienda chilena promedio, no sabemos qué sería, ¿ya? Claro, uno se puede remitir a la vivienda social, al DFL2, como que uno tiene una cierta idea de qué es una vivienda social, o sea, qué es una vivienda chilena promedio, pero no tenemos datos con respecto a eso, ¿ya? Y a su vez,
el sistema de energía limpia que usted quiere integrar va a estar muy relacionado a este concepto de vivienda social chilena promedio, o sea, vivienda chilena promedio. Porque si, no sé, me imagino que en este momento en Chile el promedio, una vivienda chilena promedio en términos de superficie, debe tener algo así como 60 metros cuadrados y ser de albañilería, ¿ya? Pero esta vivienda chilena promedio, que podríamos decir que la bibliografía dice que es de albañilería armada y de 60 metros cuadrados, la demanda energética de esta vivienda va a ser distinta en Santiago, va a ser distinta en Arica, va a ser distinta en Puerto Montt, ¿ya? Por lo tanto, y de hecho, esta vivienda chilena promedio no existe porque, o sea, tenemos una idea como imaginaria de lo que es la vivienda social chilena, que podría ser de albañilería, pero en el norte esa vivienda va a tener un techo casi plano, acá en Santiago va a tener un techo de 45 grados y en el sur va a tener un techo de 60 grados, ¿se fijan? Esta vivienda chilena promedio en el norte va a ser albañilería pura, en Santiago va a ser albañilería con poliyip y en el sur va a ser albañilería con poliestireno expandido y poliyip, ¿ya? O en el techo en el sur va a tener mucha más aislación que en Santiago y mucha más aislación en el norte. Entonces tiene que definir eso, ¿ya? Tiene que definir qué es esto de la vivienda chilena promedio. Y después cuando habla en comparación a una vivienda tradicional, lo mismo, ¿ya? ¿Cuál sería esta vivienda tradicional que uno podría considerar que es como la más representativa de Chile, ¿ya? Y esto es como, claro, entonces nosotros tendríamos una casa, que sería la vivienda chilena promedio, con estas tecnologías incorporadas, y en segunda instancia podríamos comparar esta vivienda chilena promedio con una vivienda sin energía, sin integración de tecnologías limpias incorporadas, ¿ya? Ahí va tomando más peso el estudio, ¿ya? Por ejemplo, también más abajo, en algunas partes, habla de esto, del consumo energético mensual, ¿se fijan? Entonces, el consumo energético mensual de una vivienda tipo en Chile está definido. Por ejemplo, hay un libro del Waldo Bustamante que es bien famoso en estos temas, se llama, siempre lo busco por libro Waldo Bustamante, ahí está, ¿ya? Este libro se llama Guía de Diseño para la Eficiencia Energética de la Vivienda Social, pero es un libro que en el fondo sirve para otros tipos de vivienda, y este libro es súper bueno, ya nada que decir, ya Waldo Bustamante es un autor importante en nuestro país con respecto a eficiencia energética, y yo creo que en el caso de Álvaro, este libro sí le podría ayudar mucho, ¿ya? Pero este libro está concentrado en la vivienda social, ¿ya? Entonces ahí también no tenemos claro si cuando hablamos de una vivienda chilena promedio, ¿será una vivienda social o no será una vivienda social, ¿ya? También se habló de cómo va a comparar. O sea, claro, teóricamente, ¿no es cierto?, vamos a hablar de consumo energético mensual. Entonces, si yo hablo de consumo energético mensual, tendría que concentrarme en tecnologías limpias que reducen el consumo energético mensual. Entonces, por ejemplo, en este análisis ya quedaría fuera los sistemas, por ejemplo, de ahorro de agua, ¿ya? Ese concepto de ahorro de agua es una tecnología limpia, pero quedaría fuera porque en el fondo en el objetivo general habla del consumo energético. El fotovoltaico sí podría quedar dentro de esa consideración, el geotérmico sí también podría quedar dentro de esa consideración, el eólico, que poco se usa en Chile, sí podría quedar dentro de esta consideración, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo anotado cómo compara, qué zonas, ¿ya? Porque, por lo que le comentaba anteriormente, en el fondo, una casa que está en el norte tiene otro comportamiento térmico a una casa que está en el sur. Una casa que está en el norte puede tener buen comportamiento para paneles fotovoltaicos, pero yo posiciono esa misma casa en el sur y no va a tener un buen comportamiento para paneles fotovoltaicos, así como una casa que yo tengo en el sur, o por ejemplo acá en Santiago, si yo tengo una casa cerca del río Mapocho, a mí me consta que hay energía o que hay geotermia en las cercanías del río Mapocho, pero si yo esta misma casa la coloco en Ñuñoa, donde no hay afluentes de acuíferos de calor debajo de la tierra, no voy a poder implementar energía geotérmica en esa casa, ¿ya? Entonces aparece también este tema de dónde va a colocar el proyecto, ¿ya? Así que tiene harto que trabajar Martín. Le recomiendo juntarse con Nicolás y conversar con estos temas que estamos conversando ahora, ¿ya? Pero está en estado de reformulación y preferimos no asignarle profesor informante porque no tenemos mucha claridad con respecto a lo que quiere hacer, ¿ya? Martín. Después no sé quién, a ver, está aquí Bastián Salvo. Profe, Sí. una consulta. Con respecto al porcentaje de trabajo que se consiguió a cambiar, porque el compañero había entregado, se había dado un porcentaje, ¿cuál es la nota correspondiente que a mí me corresponde? Yo anoté aquí un 6.0. 6.0. ¿Mm? Ok, gracias. Bueno, ¿Creo que hoy día va a haber clase o...? vamos a revisar esto. Así que, Ok, en el fondo, los que voy revisando quedan liberados para mejorar lo que tienen que mejorar, ¿ya? Porque esto se tiene que entregar mejorado la próxima semana, ¿ya? Así que tienen poco tiempo para actualizar estas cosas. o sea, profe, disculpe, ¿se refiere a mejorar a los que no fueron rechazados? Claro, sí, exactamente, los que fueron rechazados, sí, que fueron rechazados. En mi caso tengo que hacer una mejora, pequeña mejora, si
Yo como profesor guía, a usted en su caso le pido que tenga el proyecto la próxima semana. Oh, Porque tiene que avanzar fuertemente en eso. En el caso de Bastián Salvo, que lo vi que estaba aquí conectado, sí. Bastián Salvo, ¿qué es lo que tengo? Ya, Bastián, yo estoy seguro que le mandé un correo preguntándole o pidiéndole que, que se comprometiera con profesor guía. Bastián, ¿está por ahí? No lo escucho. No lo escuchamos, Bastián. Lo veo levantando la mano, pero no lo escucho hablar. Ya, pero Bastián, o sea, entregó esto todavía con un no asignado profesor. No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué no se escucha. Ah, ya, sí, no se le escucha, ya. Pero Bastián, usted tiene que elegir al profesor, ¿ya? Usted tiene que elegir al profesor guía. Y si mal no recuerdo, la última vez que tuvimos la reunión de acá, o le mandé por correo, ya la verdad es que no me acuerdo, pero se le pidió que urgente tiene que definir al guía, ¿ya? O sea, no puede haber en este momento del semestre un proyecto de título sin profesor guía, ¿ya? Y aquí para más remate, y el problema es que a mí me dicen, ¿por qué no le dijiste que definiera un profesor guía, ¿ya? Y el problema es que dicen no asignado. Es como si nosotros se lo asignáramos. El profesor guía usted lo elige, ¿ya? Entonces, primero que todo, definir quién es su profesor guía, ¿ya? No se puede esperar más tiempo con respecto a eso, ¿ya? Pero aquí dice no asignado. Como no tiene definido quién es su profesor guía, tampoco le pudimos definir quién va a ser su profesor informante, ¿ya? Así que no tenemos tampoco esa información, ¿ya? Otro tema importante es que aquí en el objetivo general habla de prevención de accidentes, y en las actividades que están abajo no habla nada de prevención de accidentes, ¿ya? Fija, dice, y prevención de accidentes, y aquí dice modelo de ese lado, creación de diseño, instalación de faena, impresión visual, control de avance semanal, planificación de trabajos, edición de registro visual, ¿y dónde quedó lo de accidentabilidad? Ya, desapareció. Si nos vemos acá en el flujograma, tampoco dice nada, ya, de accidentabilidad. Entonces, hay problemas de formulación, ¿ya? Hay problemas de que no sabemos quién es el profesor guía, por lo tanto también salió como reformulado, ¿ya? Reformular. Lo otro que no tenemos, ¿ya? Y también lo conversamos harto en las sesiones pasadas, no indican qué proyecto se va a enfocar, ¿ya? Habla de un proyecto de remodelación de conjuntos habitacionales sociales de 4 pisos. Pero ¿quién es la empresa constructora? Eso no me acuerdo si está por aquí abajo. Ya. No sabemos quién es la empresa constructora. Ah, acá está, perdón. La disposición de la empresa Valdivia EIRL. Es decir, si usted aquí pone esta empresa constructora Valdivia, tiene que ponerla arriba en los objetivos también, pero no tenemos ninguna otra información más con respecto al proyecto, ¿ya? Al proyecto en el que se va a enfocar. Usted me ha hablado harto del proyecto. Me acuerdo que usted me habló de un proyecto en el que usted está trabajando, que va a trabajar, que eran varias torres o varios bloques similares, pero eso no está acá, ¿ya? Está solamente como un conjunto habitacional social de 4 pisos, pero no están las características relacionadas a ese proyecto, ¿ya? Entonces, claro, el Bastián Salvo quedó con reformular, ¿ya? Y también me pidieron que en el fondo tomara la decisión de si va a incorporar este tema de la prevención de accidentes, incorpórelo como corresponde, ¿ya? Es decir, abajo en las actividades tendrá que plantear qué actividades están asociadas a este ítem que está acá, de prevención de accidentes, porque este tema desaparece después, ¿ya? Y cómo pretende implementar este tema de prevención de accidentes. También fue una pregunta que me hicieron, o sea, ¿el dron trabajará por simple presencia, ¿ya? O el dron tiene otras metodologías u otras formas de reducir la tasa de accidentabilidad de una obra, ¿ya? Y los procesos de ejecución, también hay algunas ideas generales, ¿ya? Hay algunas ideas generales de mejorar los procesos de ejecución, pero el tema es que acá después habla de inspección técnica.
Entonces, el foco de la implementación del dron va a estar en mejora de procesos de ejecución, va a estar en desarrollar un modelo de inspección técnica, va a estar en prevención de accidentes o no va a estar en prevención de accidentes, ¿ya? El caso en el que se va a enfocar la factibilidad de la empresa, en donde se señala que usted va a contar con la información, la definición de profesor guía, ¿ya? Y antecedentes del proyecto. ¿Qué proyecto es este? ¿Ya? ¿Qué características tiene ese proyecto? ¿En dónde va a implementar? ¿Ya? Eso fue Bastián Salvo. Bastián. Después, Felipe ya vimos, Bastián ya lo vimos, Cristian González. Cristian González Pizarro. No tengo nada de Cristian González Pizarro. Profesor, hola. Hola, buenas. Sí, profe, lo que pasa es que, bueno, yo hablamos con usted el otro día con respecto a, recuerda con María, con el tema de BIM. Ya, pero ¿y el documento? Sí, profesor, acabo de llegar. Sí, la verdad es que todavía no lo terminamos, pero fue por el cambio más o menos rotundo de los objetivos. Entonces, bueno, nos falta elaborar el flujograma y las últimas partes del documento, pero ya está en desarrollo, profesor. Fue más que nada por eso, porque cambió un poco la idea, tuvimos que cambiar de nuevo el resumen y eso. Pero Bueno. va a estar listo, va a estar listo. Como recién me vengo integrando a la clase, no sé si usted ha dicho o ha dado plazo para otra entrega. ¿Cómo va a ser eso, profesor? O sea, Osvaldo y Cristian, yo creo que ya hablé con palabras suficientemente duras para ustedes la sesión pasada. No tengo comentarios, o sea, no puedo decir lo que estoy pensando en cámara, ¿ya? O sea, la reunión fue, ¿ya? Esperen, significa que si ustedes no subieron acá 16, 5, 7, 8, el otro. O sea, significa que si ustedes tampoco subieron acá la tarea, esta tarea tenía un 7% de ponderación y esta tarea ustedes la están considerando sin entrega, ¿ya? O sea, esto tienen que tenerlo claro, ¿ya? Porque yo descargué los formularios de las tareas que ustedes subieron. Y tampoco recibí algo fuera de plazo a través del correo, ¿ya? Y lo que yo les comentaba a los alumnos al principio del curso, al resto de los compañeros, es que hay una semana para mejorar los proyectos que salieron bajo la consideración de reformular, ¿ya? Es decir, de aquí al próximo lunes a las 2 de la tarde tiene que estar el documento hecho, ¿ya? Partimos por Felipe Santis. Felipe Santis no tenía nada que reformular en particular porque el proyecto de Felipe fue aceptado, pero sí tiene que incorporar el caso de estudio de manera urgente. Álvaro Madrid también salió con reformular. Álvaro tiene que rehacer prácticamente el formulario porque no está bien armado. Bastián Salvo también tiene que reformular por las características que acabamos de mencionar. Y Osvaldo y Cristian se están quedando sin revisión nomás. O sea, ¿qué quieren que les diga? Ustedes son grandes ya y conocen el proceso, ¿ya? No les quepa duda que el formulario que ustedes generen lo voy a volver a presentar, o sea, lo voy a presentar a la comisión por primera vez, pero están perdiendo oportunidades de oro, ¿ya? Entonces, Cristian y Matías, Cristian y Osvaldo, me tendrán que hacer llegar el documento final de aquí al próximo lunes a las 2 de la tarde, ¿ya? Profesor, yo creo que va a estar antes, y como le digo, ya está en desarrollo, y el retraso fue más que nada por eso, por el cambio del objetivo específico, replantear de nuevo la idea, pero ya no nos queda mucho. Yo creo que podría estar de aquí al jueves, quizás. Se lo podríamos mandar por un correo. ¿Está siendo grabado? Sí, me comprometo. Ok. Después, Javiera... Profesor, tengo un paréntesis un poco, tengo una duda, porque en la parte del marco referencial quiero usar, unas normas que salieron hace muy poco, que salieron el 28 de octubre de este año. Uh-huh. Normas de prefabricación de hormigón en vigas, pilares, tailosas, no me acuerdo exactamente el número, pero esas normas no están dando vuelta en internet como la mayoría. Entonces, para poder acceder a ellas, la única forma es pagar. Uh-huh. Y no son muy baratas, son 4 normas que sí, considero que van a ser muy importantes para el desarrollo de nuestro proyecto, y cada una sale 30.000 pesos. Uh-huh. Lo que quería saber es que si la universidad presta un apoyo para la recopilación de esos documentos. En semestres anteriores, por lo menos los alumnos que han requerido materiales de laboratorio, la universidad los ha adquirido, ¿ya? Pero para eso, los alumnos tenían que colocar dentro del formulario de inscripción, en la parte final donde dice factibilidad y medios,
tenían que poner cuál era el listado de materiales que necesitaban, ¿ya? Y la ubicación, o sea, los materiales ubicados que necesitaban, y ahí la mayoría de las veces, o yo diría que el 100% de las veces, la universidad los compraba, ¿ya? El tema es que ahora no lo sé, porque como la universidad está como con problemas económicos, se han ido hartos chiquillos, qué sé yo, no sé si seguiremos con ese mismo criterio, pero lo que les recomiendo en el caso de ustedes, Cristian y Osvaldo, es que coloquen ese requerimiento en la parte final de, ¿cómo se llama la parte última? De medios, ¿cómo se llama? Vamos a ver aquí. Factibilidad y medios, ¿ya? Este punto que está acá al final. De factibilidad y medios, aquí en la parte de medios, pongan ahí que se requieren de manera urgente estas normas, ¿no es cierto? Y ustedes las mencionan ahí, colocan el precio, un pantallazo de la página web del INE, y ahí ustedes dejen transcrito el tema de si es que la universidad podrá o no podrá adquirir estas normas, ¿ya? Ya, profesor. Yo hace poquito tuve que comprar normas también, por una pega aparte, ya ustedes deben conocer un manual que se llama Manual del Constructor de Paul Paico, y ese, en conjunto con otro colega, lo estamos actualizando y tuve que comprar unas normas, y claro, hay normas que valen 25.000 pesos y hay unas normas que valen como 80, ¿ya? Y el INE tiene dos formas de vender las normas. Una son las normas que yo solo las puedo visualizar, y las puedo visualizar por un año, e imprimir. Sí. Exactamente. Claro, y estas normas, como le digo, profe, o sea, hay muchas normas que ya son antiguas y uno las puede pillar en cualquier página de internet, pero estas normas son muy nuevas. Entonces, imposible encontrarlas de manera pirata. Exacto, sí, me ha pasado y no... Si no están ahí, o sea, si no están en internet disponibles para bajar, el camino es comprarlas nomás. Así que colóquenlo ahí en el último punto de factibilidad y medios, y ahí yo también lo comento cuando tengamos la oportunidad de revisar el trabajo. Porque yo pensaba que a la larga igual es una inversión de la universidad, porque esos documentos después se los queda la misma universidad. Sí, yo estaba justamente pensando en transmitir esa misma idea. O sea, como yo presento los trabajos de ustedes, la idea es justamente que yo también mencione esto que usted me está diciendo, pero yo lo estaba pensando bajo la misma dinámica de que esas normas pueden quedar disponibles para el resto de los estudiantes. Igual cuando me manden la tarea, ya, la tarea está súper atrasada, póngame ahí en el correo electrónico eso, porque si no, no me voy a acordar. Sí, le voy a poner una nota. Exacto. Específico. Okay, profesor. Bueno, Javier, por ahí sí estaba. Gracias. Gracias a ustedes. Javier Aguilar. Hola, profe, aquí estoy. Hola. Pucha, me dijeron, Javiera quiere tener una gallina, quiere cruzarla con un gallo, quiere tener los huevos, quiere lavar los huevos, quiere tener de nuevo otra gallina, y después con eso armar una fábrica de huevos y ser millonario, quiere hacer todas, ¿ya? Yo creo que cuando generamos esta propuesta no lo vimos bajo esa perspectiva, pero lo que planteó la comisión, ¿ya? Es que tiene que reducirlo, ¿ya? Que tiene que reducirlo. Entonces, porque en el fondo, la idea de Javiera era proponer una vivienda sustentable, ¿no es cierto? Ver cómo construir con estos bloques ecológicos, definir los sistemas de unión de los sistemas de bloque ecológico, reconocer las características mecánicas de estos sistemas de latas comprimidas, calcular la huella de carbono. Entonces es mucho, ¿ya? Es como que yo ni siquiera tengo la casa, ¿ya? Ni siquiera tengo el proyecto, ni siquiera sé cómo trabajan esos bloques, y quiero calcular la huella de carbono, ¿ya? Entonces es muy ambicioso. Entonces, ¿qué es lo que planteó la comisión? ¿Ya? Es que tiene varios caminos distintos, ¿ya? Por ejemplo, y como en términos de orden, ¿ya? Si usted quiere hacer ensayos para reconocer las características físico-mecánicas de estos elementos, eso sería algo así como un 50% del proyecto de título, ¿ya? Y el segundo 50% del proyecto de título sería reconocer cómo trabajar con estos elementos para que yo los pueda ensamblar y conformar algo así como un encuentro de piso y muro, o un encuentro de muro con muro, ¿ya? Otra alternativa sería los ensayos, porque es básico reconocer cuál es el comportamiento físico-mecánico de estos elementos, ¿ya? Y segundo, ver cómo cumplir con los aspectos de habitabilidad de una vivienda cualquiera con estos bloques, ¿ya? Tercera opción, ¿ya? Hacer los ensayos y establecer cómo trabajar con los sistemas de montaje con estos elementos, ¿ya? Es decir, antes de la casa, antes del cálculo de CO2, ver o caracterizar o describir cómo funcionarían estos bloques, si es que yo pienso utilizarlos en la industria de la construcción. ¿Ya? Entiendo. Entonces, en general todo el equipo de la comisión planteaba el tema de los ensayos, ¿ya? Es decir, de tener algunos bloques de estos y someterlos a distintas pruebas mecánicas en el laboratorio, ¿ya? Pero
como no estamos 100% seguros de que usted quiera hacer esos análisis de laboratorio, las alternativas serían las mencionadas anteriormente. O sea, tomar un bloque sin meterlo a ensayo, y ese bloque que yo tengo ahí, ¿cómo lo podría ensamblar con otro bloque al lado? Si yo tengo ese bloque, ¿cómo lo podría ensamblar con un bloque horizontal? Si yo tengo ese bloque, ¿cómo lo podría ensamblar con una cercha? Si yo tengo ese bloque, ¿cómo lo revisto en sus distintas caras para cumplir la reglamentación térmica? ¿Cómo lo revisto para cumplir la reglamentación al fuego? ¿Cómo lo revisto para que esta cuestión no se transforme en una casa de acero? Porque finalmente, como Claro, esta casa de aluminio. tiene alta conductividad térmica, ¿ya? Entiendo, sí. De todas formas se hace un proyecto demasiado grande porque hay que ver cada normativa y que cumpla la vivienda con las 3 normativas. Y si hay más, O sea, eso parece algo más. claro, eso ya sería un proyecto de título, por ejemplo. Saber cómo ensamblar estos sistemas y cómo dar cumplimiento a las 3 reglamentaciones básicas que cualquier proyecto habitacional necesita en Chile. La térmica, la acústica y la ignífuga, ¿ya? Eso ya es un proyecto de título. Otro proyecto de título sería hacer los ensayos de laboratorio y determinar cómo ensamblo esta estructura, ¿ya? O un tercer proyecto de título sería, no sé, ver cómo ensamblo estas estructuras una con otra y después cómo hago el proceso de montaje en obra, ¿ya? ¿Dónde la levanto, cómo la levanto, etcétera, etcétera? Pero en el fondo, reducir el nivel de investigación, ¿se fijan? Yeah. Si hablamos técnicamente, en el fondo, hacer un análisis exploratorio o descriptivo, ¿ya? Pero en este momento, lo que Javiera estaba proponiendo en conjunto conmigo, me siento culpable, era un análisis que tomaba, era un análisis exploratorio, descriptivo, correlacional y aplicativo, ¿ya? Las quería hacer todas. Entonces, no, ¿ya? Partamos por la base. ¿Cómo diablos se utilizarían estos bloques si yo quisiera aplicarlo en un proyecto de construcción? Ese es el tema principal, ¿ya? Ese es el tema principal. Y el profesor que, bueno, está en estado de reformular, ¿ya? Javiera también tiene que reformular su trabajo, ¿ya? Cuando uno habla de reformular el trabajo no es que esté malo, sino que hay que cambiarlo, ¿ya? Y el profesor informante de este proyecto es Pablo Alcaíno, ¿ya? Pablo Alcaíno, que me dijeron que lo conocía. Pablo Alcaíno es el profesor informante. Así que después, Javier, ahí podemos coordinar una reunión para ver qué va a generar, ¿ya? Y al resto de los alumnos también los insto a reunirse con sus profesores guía, ¿ya? Sí, para eso estamos los profesores guía. Jaime Sánchez, que está por ahí conectado, ¿ya? Jaime, hola, profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas, bien. Jaime Sánchez, aquí está. Me falta el Juan Francisco Enrique, parece que no está conectado, ¿no? Bueno, pero igual lo voy a leer acá las observaciones para que le quede el registro, ¿ya? Jaime Sánchez, ah, ya me acuerdo el caso de Jaime Sánchez. Jaime Sánchez. Ya. Jaime también está en estado reformular, ¿ya? Básicamente por 2 temas, ¿ya? Básicamente por 2 temas. Que pueden ser temas simples, como pueden ser temas complejos, ¿ya? Bueno, ahí todavía dice aún sin respuesta, ¿ya? Pero por lo menos en el caso de Jaime, si mal lo recuerdo, él me había dicho que pensaba en Nicolás Carbone, ¿no es cierto? Así es, profesor, estoy esperando la respuesta. Ok. Pero póngale, lo mismo que dije la otra vez, aquí póngale, se mandó correo a Nicolás Carbone, pero aún no responde, ¿ya? Menos mal que yo me acordaba y yo lo mencioné en la reunión, ¿ya? Primero, Jaime, el comentario, el comentario completo de la comisión, en donde hay todos los profesores internos, ¿ya? Hay civiles y constructores principalmente, es que el uso de armaduras prefabricadas es antiguo y que la mayoría de las obras en altura las utilizan, ¿ya? Yo no tengo esa percepción, ¿ya? Yo la verdad es que no tengo la percepción de que las armaduras prefabricadas estén tan incorporadas en la industria, ¿ya? Yo todavía en los proyectos en donde he estado, todavía se utilizan canchas de doblado de acero y están los viejos todo el día doblando y cortando barras. Pero el resto de la comisión manifestó que hace por lo menos 8 o 9 años el uso de las armaduras prefabricadas está absolutamente vigente o absolutamente utilizado en un alto porcentaje de la edificación en altura, ¿ya? Entonces, la comisión pidió que si usted quiere seguir con este tema, demuestre que no se usan, ¿ya? Y todos decían, oye, pero este alumno trabaja en euro, ¿ya? Que por ahí estaba mencionada la empresa, si mal lo recuerdo, ¿ya? Acá. Trabaja en euro y como que a nadie de la comisión le cabía en la cabeza que euro no tenga implementada edificación prearmada o prefabricada dentro de su proyecto de edificación en altura, ¿ya? Es que en realidad, profesor, no está integrada en la constructora. Yo llevo 15 años y todavía seguimos con el fierro en punta, ¿no? Entiendo. Pero aquí es súper difícil el requerimiento de la comisión, porque en el fondo le piden que demuestre que esta obra, en donde usted se va a concentrar,
Porque esta hora todavía no va a hacer uso, o sí va a hacer uso. ¿Cómo usted puede demostrar que Euro todavía no está utilizando armaduras prefabricadas o prearmadas? ¿Puede ser por el tipo de contrato, profesor? Ya, ok, tipo de contrato, no sé, quizás lo que conversamos la otra vez, que ustedes igual pueden colocar fotos dentro del documento. Entonces, no sé, si usted está trabajando en algún otro proyecto de Euro en este momento y puede sacarle desde arriba una foto a la cancha de doblado, hágalo. Pero no es fácil, pero tiene que hacerlo, ¿ya? Demuestre que Euro todavía no está implementando estos elementos prearmados y prefabricados, ¿ya? Profesor. Segundo, le dimos muchas vueltas porque no nos quedó claro. O sea, yo me imagino que está hablando de armaduras armadas, pero habían diferencias de interpretación, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando usted pone aquí armaduras prefabricadas, habían colegas que entendían que las armaduras prefabricadas eran las armaduras que ya vienen presoldadas. Es decir, en donde yo voy a tener las barras longitudinales y voy a tener los estribos soldados a las barras. Y esa armadura llega lista a obra, ¿ya? Habían otros que decían, no, yo entiendo para armaduras prefabricadas las mallas ACMA. Entonces, lo que quiere hacer el estudiante es incorporar armaduras prefabricadas del tipo malla ACMA en reemplazo de las armaduras convencionales. Y yo les decía, yo no creo, yo creo que a lo que se está refiriendo el alumno es a los estribos que vienen predoblados y precortados y a las barras longitudinales que vienen predobladas y precortadas y que después los maestros tienen que armarlas in situ. Y ahí no quedamos. Exactamente, profesor. Es prácticamente que, no sé, pues se trasladen en un camión los muros por postura, por ciclo que necesita la empresa y sería llegar e instalar. ¿Pero vienen los estribos doblados y cortados o vienen con las barras longitudinales amarradas? Ahora sí, pues, me puede repetir, profesor, que se me ha ido la señal que voy manejando. No, la pregunta era, cuando usted habla de estas armaduras prefabricadas, ¿son las barras longitudinales con los estribos amarrados llegan a obra? ¿O llegan las barras longitudinales y aparte llegan los estribos y yo tengo que amarrar en obra? No, profesor, viene prácticamente todo el muro con los estribos, los verticales, los horizontales, las trabas de confinamiento, prácticamente viene todo industrializado. Perfecto. ¿Este es el nombre técnico de esa forma de armadura? Sí, no lo reconozco por ningún otro lado, profesor. Estoy viendo una empresa que partió con esto y también lo tiene con el mismo nombre. Ya, ok. Le recomiendo lo mismo. Incluya un par de fotitos de estas armaduras prefabricadas para que todos entendamos lo mismo, ¿ya? Porque como le digo, este concepto de armaduras prefabricadas tendió a 3 definiciones distintas. Entonces coloque imágenes de lo que usted quiere implementar, ¿ya? Ok, profesor. Juan Francisco Enríquez, que lamentablemente no está, no, pucha, pero le voy a dejar la grabación igual. Juan Francisco Enríquez. Bueno, no sé qué pasa con Felipe González, pero no se pudo abrir el archivo y le mandé un correo y tampoco está aquí en clase y no se puede abrir. Bueno, Juan Francisco Enríquez, ¿ya? Estuvimos dando hartas vueltas con Juan Francisco Enríquez, ¿ya? Juan Francisco Enríquez también está en etapa reformular. Ya, habían varios temas con Juan Francisco, ya, escucha, de verdad que espero que vea esta grabación en algún momento Juan Francisco. No nos quedó claro, primero que todo, Juan Francisco, estoy imaginando que le estoy hablando a Juan Francisco, no nos quedó claro si el proyecto de Juan Francisco va a hacer ensayos o si estos ensayos ya se hicieron, ¿ya? Es decir, no nos quedó claro si él toma información ya procesada o si es información que él va a manejar y procesar, ¿ya? Porque es distinto si yo tomo los ensayos hechos y trabajo con ellos a si yo hago los ensayos, ¿ya? Eso es primero que todo. Segundo, este concepto del diatomea, todos los que estábamos ahí, que somos más o menos cultos, nadie sabía qué era eso, ¿ya? Y lo tuvimos que entre todos buscar en internet y ahí visualizar qué era esto de la diatomea, ¿ya? Entonces, Juan Francisco, como yo estoy seguro que usted está mirando esta grabación, ponga una foto, ¿ya? Ponga una definición o una imagen de esta diatomea, ¿ya? De hecho, particularmente, Juan Francisco se está concentrando en la Tierra con diatomea, ¿ya? Por lo tanto, es un tema importante. ¿Va a realizar usted los ensayos o va a tomar ensayos que ya se hicieron, ¿ya? Segundo, también es un análisis demasiado ambicioso, ¿ya? No, todo lo contrario, ¿ya? Es un análisis muy pequeño, ¿ya? Realizar un análisis muy pequeño, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo tiene estudiar y evaluar técnico-económicamente la utilización de áridos reciclados para proyectos de edificación real unifamiliar tipo DS19. Esto que está acá es el objetivo general, ¿ya? Estudiar y evaluar técnico-económicamente la utilización de áridos y con tierra de diatomea
en proyectificación real, tanto, con nombre y apellido, ¿ya? Esto tiende a ser el objetivo general. Pero el problema es que después de plantear este objetivo general, ¿qué es lo que tiene? Tiene una actividad que se llama obtener porcentaje máximo de uso de diatomea, tiene otro objetivo, que están como redactados como en actividad, por eso lo digo, obtener el porcentaje máximo de utilización de áridos como árido grueso. Entonces, estos dos elementos que están aquí son muy pocos para un proyecto de título, ¿ya? Y esta guía puede estar, ¿ya? Pero esta guía que aparece aquí es casi la tesis, ¿ya? Es decir, podría usted hacer un resumen de la tesis o hacer una hojita con los pasos y se acaba la guía, ¿ya? Entonces, en general, esto está como está pobre, ¿ya? Es poco ambicioso, ¿ya? ¿Se entiende lo que quiere hacer? Ok, profesor. ¿Ah? Súper claro. Súper claro. Ah, está Juan Francisco, qué bueno. Sí, justo me acabo de meter, estaba viendo el punto que estaba indicando. Ah, Claro, te repito como el objetivo general. Ujú. Efectivamente. Perfecto, qué bueno que entró. Entonces, ¿qué es lo que la comisión le recomienda? Es que que usted comprometa su estudio, es decir, que el objetivo general de su estudio sea un análisis técnico-económico, ¿ya? Análisis técnico-económico del uso de árido de reciclado con tierra diatomea en las propiedades del hormigón. Ese sería el objetivo general, ¿ya? Que por aquí lo tiene, dice evaluar técnico-económicamente. En el fondo, usted podría hacer este estudio, ¿no es cierto? Análisis técnico-económico del uso de árido reciclado con tierra diatomea en las propiedades del hormigón, ¿ya? Y si usted ya cuenta con la información de los ensayos ya realizados, si usted cuenta con la información de ensayos ya realizados, tiene que agregarle una patita más, ¿ya? Es decir, un proyecto de título sería hacer los ensayos de laboratorio y a partir de los resultados de los ensayos de laboratorio, hacer la evaluación técnico-económica, ¿ya? Si usted ya cuenta con los ensayos de laboratorio, usted haría una evaluación técnico-económica, pero la patita que se le sugirió sería, por ejemplo, calcular el aporte de huella de carbono, ¿ya? Entonces, no sé, Juan Francisco, si estos ensayos ya están o no están, o resultados de estos Sí, ensayos. profesor, sí, están. Los Ok, tengo. perfecto. Entonces, si los ensayos están, usted tome esos resultados, evalúe estos resultados desde el punto de vista técnico-económico de cómo implementarlos en un proyecto y calcule la huella de carbono de ese proyecto, o de una parte del proyecto, la obra gruesa del proyecto, no lo sé, ¿ya? Para demostrar que efectivamente el uso de esta diatomea permite ser medioambientalmente mejor, ¿ya? Por lo menos yo que manejo el tema de aporte de CO2 al ambiente, el aporte de CO2 del hormigón armado está definido, ¿ya? El aporte del cemento está definido, el aporte del acero está definido, no es difícil de encontrar, ¿ya? Y simplemente este factor de conversión, porque uno lo que obtiene es toneladas de CO2 equivalente por unidad, ese factor de conversión de toneladas de CO2 equivalente lo multiplica por el resultado de su cubicación, ¿ya? No es para nada difícil calcular la huella de carbono. Es decir, si yo necesito, no sé, 23 metros cúbicos de hormigón armado, simplemente esos 23 lo multiplico por el factor de conversión, por las toneladas de CO2 equivalente que se generan por un metro cúbico, y voy a tener el resultado de cuánto es el aporte de CO2 al ambiente que voy a generar, ¿ya? Y claro, ahí toma un desafío importante, porque no sé si esta tierra de diatomea tendrá cuantificada la huella de carbono, ¿ya? Pero hay países en donde prácticamente todo está cuantificado en su huella de carbono, ¿ya? Ahí yo le recomiendo buscar información de España. Europa en general tiene casi todo lo que uno hace cuantificado en torno a huella de carbono, ¿ya? Pero en el fondo, esto que está acá, ya esos dos elementos que están ahí, el obtener el porcentaje máximo del uso de diatomea, obtener el porcentaje máximo de utilización de áridos, son actividades, ¿ya? Son pequeñas tareas, son actividades. Por lo tanto, le tiene que dar más fuerza al estudio, ¿ya? Autorización de empresa. ¿Estás trabajando con una empresa en particular? Sí, profesor, estoy trabajando para una empresa inmobiliaria y estoy en proceso de inspección de un proyecto de S19 para la constructora. Perfecto, sí, por eso tengo anotado esto, ¿ya? Que falta la autorización de la empresa. Okay, una carta formal. Sí. ¿Correo? Puede ser un correo, no hay problema con que sea un correo, pero ese correo electrónico, ese pantallazo lo tiene que colocar acá en el informe. Ok. En el formulario tiene que ir aquí incluido, ¿ya? Perfecto. Ya, y hay otro tema importante, pero que usted lo tiene que manejar con la empresa. Lo que pasa es que usted quiere hacer esta guía, ¿no es cierto? O por lo menos parte del trabajo va a ser una guía. Entonces, ¿qué surgió en esta reunión? Preparar una guía que especifique los pasos a seguir para trabajar en estos materiales reciclados. Entonces, ¿qué surgió en esta reunión? Es que capaz que... O sea, disculpe, más que una guía, una especie de procedimiento. Perfecto, sí. No tenemos grandes problemas con este procedimiento guía que usted quiere generar, pero, lo voy a poner en blanco, ya, ahí. ¿Ya? Estos dos son los que hay que cambiar para darle más fuerza al estudio, ¿ya? Pero lo que sí nos surgió la guía es de si la empresa Noval está
¿cómo se diría? Acepta que usted haga un procedimiento con la información de ellos. Claro. Porque en el fondo, ¿qué es lo que surgió aquí en esta conversación? Como nadie sabía mucho, o nadie sabía de hecho, qué era esto de la diatomea, y empezamos a buscarlo en internet, en la reunión, y nos dimos cuenta que podría ser un reemplazo del cemento, ¿no es cierto? Así es un cemento. Entonces, aparece una oportunidad de negocio que parece que es bien importante, porque tal como usted lo coloca dentro del documento escrito, el cemento en algún momento se va a acabar, cada vez la industria busca soluciones que tengan menos impacto ecológico, y en algún momento el hormigón le va a empezar a decir hasta luego, ¿ya? Entonces, la empresa Noval, por lo que entendimos nosotros, va a implementar esta diatomea, o la empresa Noval generó ensayos de esta diatomea. No lo logramos comprender muy bien, como digo. No es así el tema. Yo me tomé un estudio, y en función de eso quería hacer el análisis técnico económico, en función del porcentaje de ganancia económica que se tienen al realizar hormigón armado con diatomea en los proyectos de edificación. Eso es. Los antecedentes técnicos de la obra, efectivamente, como obra me lo entregaron, pero no es que la obra esté haciendo ese estudio. Ese estudio lo estoy analizando yo. O sea, la empresa Noval le está entregando solo los antecedentes de un proyecto en donde usted implementaría de manera teórica la diatomea. ¿Cómo es? No le caché. Sí, tal cual. Pero la empresa no está interesada en la diatomea, ¿o sí? No. Perfecto. Ya, ok. Entonces, ante eso no había problema, porque en el fondo, como en otros proyectos de título, lo que uno necesita es conseguirse los antecedentes completos de un proyecto. Planos, especificaciones, todo, ¿ya? Y en este caso, lo que yo entendería, ¿no es cierto?, es que Juan Francisco se va a conseguir un proyecto de la empresa Noval con toda la información, y a este proyecto de la empresa Noval le va a incorporar el hormigón armado con diatomea, y ahí va a hacer el análisis de costos. Ok. Sí, es así, creo. Así es, profesor. Ya, ok. Entonces, en ese caso, la carta... ¿Se vende al mercado? Bueno. Si se vende al mercado, la idea es bastante buena. Demás, pero en algún momento cuando tú termines el proyecto de título, tú vas a tener que tomar esta misma decisión. Tú vas a tener que tomar la decisión de si tu proyecto queda asequible al público o si es un proyecto que va a ser confidencial. Tú en algún momento vas a tener que tomar esa decisión también. Porque va a haber un know-how, va a haber un conocimiento que tú vas a adquirir de diatomea que puede ser interesante desde el punto de vista comercial. Entonces quizás tú vas a querer resguardar ese conocimiento y vas a plantear que el documento escrito que tú hagas no se preste a otras personas. Eso se puede hacer, ¿ya? Pero entonces, en el caso de Juan Francisco, se necesita la carta o el correo electrónico de la empresa Noval, en donde ellos facilitan la información para el proyecto en donde posteriormente Juan Francisco va a implementar el hormigón armado con diatomea. Y hasta ahí llega la carta, ¿ya? Esta guía o procedimiento que Juan Francisco va a generar no pertenece a la empresa Noval, ¿ya? Es un procedimiento o guía que genera Juan Francisco, y Juan Francisco después, cuando termine su proyecto de título, será quien tome la decisión de si este proyecto de título es de uso público o no, ¿ya? Me imagino que va a depender del estudio económico, ¿ya? Si es que el negocio es muy bueno, me imagino que conviene que Juan Francisco mejor lo vea como alternativa de negocio, como eventual patentamiento, no sé, pero que él mantenga su know-how, ¿ya? Que no lo